domingo de 25 después de Pentecostés. En la misa se dice la misa del 24 con la epístola del último domingo de Pentecostés, con la epístola y el evangelio del sexto domingo de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo continuamente memoria de vosotros en estas oraciones, acordándonos delante de Dios nuestro Padre de las obras de vuestra fe y de los trabajos de vuestra caridad y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos queridos de Dios, que habéis sido escogidos, porque nuestro Evangelio no se os anunció tan solo con palabras, sino con milagros, con una asistencia especial del Espíritu Santo, y con plena persuasión, porque ya sabéis cuál fue nuestro proceder entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la divina palabra en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, de modo que habéis servido de modelo a cuantos han creído en Macedonia y en Acaya, porque por vosotros fue divulgada la palabra del Señor, no solo por la Macedonia y la Acaya, sino que se propagó por todas partes en tanto grado la fe que tenéis en Dios. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada sobre esto, porque ellos mismos pregonan el éxito que tuvo nuestra entrada entre vosotros, y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir a Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, y el cual nos libró de la ira ventura. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Esta en verdad es la menor de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que todas las legumbres y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Él les dijo otra parábola: semejante es el reino de los cielos a la levadura que tomó una mujer y la mezcló en 3 medidas de harina, hasta que la masa quedó fermentada. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no le hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré mi boca para hablar con parábolas, publicaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Quisiera recordar de que estamos haciendo la preparación a la consagración a la Virgen María según San Luis de Montfort, y ya algunos ya la están simplemente renovando. Entonces no olvidar de hacer todos los días la meditación y mantenerse en el espíritu de esta consagración, que está muy bien descrito en el libro de San Luis de Montfort, que está también en mi canal, en la lista de consagración. Al principio del primer video, ahí está el libro leído de San Luis de Montfort, del Tratado de la Verdadera Devoción. Estoy preparando un documento para enviarlos a su correo electrónico, los que lo reciben por correo electrónico, los que reciben mi sermón. Y cuando esté listo ese documento, pues se los vamos a enviar para que lo puedan difundir. En ese documento está el Tratado de la Verdadera Devoción, más las meditaciones del Padre Avidano, para que ustedes las puedan renovar esta consagración en otros momentos, en el año siguiente, etcétera, o para hacer apostolado y convencer a otras personas
de hacer esta consagración. Si este documento en PDF puede imprimirse fácilmente en papel y hasta sale a veces más barato que comprar un libro nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos pues prácticamente al fin del año litúrgico. Todavía tenemos un domingo más y debemos pensar siempre en ese espíritu de preparación, ¿verdad? Que la Iglesia siempre en la liturgia nos está preparando para algo que va a venir. Entonces es como decir, siempre debemos estar a la expectativa, porque en esta vida siempre debemos estar como preparándonos para lo que va a venir, es decir, que Dios va a venir a nuestras almas en esta vida o después al final del mundo. Entonces siempre hay esa actitud constante de no instalarnos en esta vida como que ya no hay nada de qué preocuparse y vivir de una manera despreocupada, vivir el placer, vivir las distracciones y ya no tener preocupaciones. No, hay que preocuparse constantemente por a lo cual debemos prepararnos, ¿verdad? Y siempre eso será un trabajo de toda esta vida, porque esta vida no es nuestro destino. Aquí estamos de paso. Entonces el espíritu de la liturgia siempre es ese, en la liturgia de la Santa Misa, etcétera. La Iglesia siempre nos está tratando de animar a prepararnos a la venida de Jesucristo a nuestras almas o al final del mundo también. Entonces el Evangelio de hoy es pues nuestro Señor habla en parábolas, como dice el Evangelio, y así de esta manera instruía a los fieles en aquel momento, porque es un medio de hacer comprender cosas más elevadas, estas comparaciones, y que a veces son de cosas muy cotidianas, muy sencillas, pero que nuestro Señor tiene este arte de hacernos comprender cosas muy elevadas con ejemplos muy sencillos o muy cotidianos de la vida. Entonces aquí nos habla de esta semilla de la mostaza, que es una semilla muy pequeña, que tiene una cualidad, o sea, es el poder de la vida, ¿verdad?, que Dios ha puesto en estas semillas, que aparentemente es una semilla que no puede hacer nada porque es muy pequeña, pero que una vez que se descubre todo el poder, que hay ahí, que Dios ha puesto ahí, ese poder de la vida, que esa semilla es capaz no solo de crear, de que salga de ella una planta, después un árbol, y a su vez este árbol va a dar más semillas. Entonces es el poder de la vida. Eso es algo grandioso que Dios ha hecho, ¿verdad? Y esa vida que aparentemente, esa semilla que aparentemente es muy, muy pequeña, sin un poder aparente, es en realidad, ahí puso Dios un gran poder, el poder de la vida, y esa vida se reproduce y esa vida continúa, y así ha sido desde la creación, ¿verdad? Porque todos los seres vivos se reproducen y generan otros, y esa vida siempre ha continuado a través de la historia, lo cual se ve que hay un gran poder en ese poder de la generación de la vida que Dios ha querido. Y aquí en esta semilla nos quiere hacer comprender el poder de la semilla que Él plantó en la tierra cuando Él vino, que en su tiempo pues lo consideraban despreciable,
lo consideraban sin importancia, lo consideraban una cosa sin valor. Sin embargo, esa semilla que Jesucristo plantó en el mundo, pues siempre se ha engrandecido, siempre ha continuado, siempre ha prosperado, hasta dar un árbol frondoso en el cual vienen las aves del cielo a posarse, que se puede decir que ese árbol es la Iglesia Católica, y que siempre a través de la historia el poder que hay en esta semilla pues se ha manifestado, que aunque al principio no parecía nada, y que en el tiempo de los romanos, el gran imperio romano, pues consideraban al principio la secta de los cristianos como algo sin valor, sin importancia, que no era una especie de secta como otras religiones y no tenía ninguna trascendencia, pero sí la ha tenido, y esta semillita que plantó Jesucristo ha dado sus pruebas en toda la historia y continúa, ¿verdad? Entonces la fe es la semilla que Jesucristo plantó en este mundo, su enseñanza que es el objeto de nuestra fe, y esta pequeña semilla tiene muchas virtualidades, porque de ahí se inspira toda la vida cristiana. Todos los actos de la vida cristiana vienen de la palabra de Dios que ha sido sembrada, a la cual adherimos por la fe. Entonces, esta fe es de mucha importancia en la existencia de la Iglesia, y hace que se renueve, ¿verdad? Nuevos cristianos a través de los siglos. Cada vez hay nuevos hijos de Dios, y la Iglesia continúa, ¿verdad? Pero aparentemente esta fe es algo pequeño, algo despreciable a los ojos del mundo. Sin embargo, vemos qué grande es su poder, qué grande es sus efectos, sus consecuencias, y que toda la vida cristiana pues está orientada por la fe. Todas nuestras acciones de cristianos, cuando rezamos, cuando vamos a misa, cuando recibimos un sacramento, cuando respetamos los 10 mandamientos, cuando practicamos la ley de la Iglesia, siempre lo hacemos por motivos de fe. Y esa fe es realmente la semilla, ¿verdad? La semilla que hace que la Iglesia vuelva a renacer siempre. Y también nuestro Señor nos da el ejemplo del fermento, ¿verdad? Ese fermento que se pone en una masa, y es el que hace que esta masa fermente, con esta masa se puede hacer pan, y que ese fermento, que es también pequeño, transforma toda la masa. Entonces es la misma idea, el mismo concepto de que es la fe que hace que se transforme la masa, y esa masa pues es el mundo, ¿verdad? Ha habido una transformación en el mundo desde que vino Jesucristo, porque algunos aceptaron ese fermento y otros lo negaron, y ahí está la diferencia. Unos se santificaron y otros se hicieron más pecadores, se hicieron más porque rechazaron el fermento de Dios, la palabra de Dios, la fe de Dios. Entonces, ese fermento es el que hace que la iglesia, o sea, el mundo se transforme, ¿verdad? Y los hombres que se convierten, siempre lo primero que aceptan es la fe, ¿verdad? La enseñanza de Dios, la doctrina de la Iglesia, el catecismo. Entonces, es lo primero que se le pide a una persona que quiere ser católica, que acepte la fe, ¿verdad? Y de ahí viene lo demás. Entonces, toda una vida cristiana se construye sobre los conceptos de la fe, las verdades de la fe, y la aceptación de aquellos que reciben la fe
su aceptación incondicional, porque la verdad de Dios no se la puede condicionar, decir, bueno, es que yo tomo, yo dejo, entonces esa es un falso concepto. Y los enemigos de Dios, los que conspiran, los que siempre están tratando de destruir la iglesia de una manera organizada, de una manera muy pensada, de mucho tiempo, esos que son los descendientes de aquellos que crucificaron a nuestro Señor, pues sus descendientes son los que están persiguiendo a la iglesia y que han creado la masonería, que han creado toda esta persecución que hoy vemos, toda esta guerra cultural para desarraigar de los corazones, ¿qué cosa? Justamente la fe. Porque han comprendido que la fe es realmente el punto de partida de la iglesia. Entonces, han perseguido la iglesia, han hecho muchas cosas, pero no han podido destruirla, porque siempre la fe vuelve a renacer. Entonces, ahora lo que han intentado con más astucia es destruir la fe, y a veces ni siquiera directamente, lo hacen indirectamente, pervirtiendo el sentido de la fe, dándole a la fe otro sentido del que no tiene. Y ese es precisamente el modernismo, que ellos no dicen, es que no niegan que haya que tener la fe, pero es que la fe que ellos pregonan no es la misma. Entonces se está pervirtiendo el sentido de la fe, se está dando a la fe un sentido que no tiene, y que hace que la fe se destruya en los espíritus, en los corazones, y esa es la astucia, ¿verdad? Entonces, hoy el combate de las ideas es muy importante, porque en México especialmente hay mucha gente que es piadosa, que dice rosario, que incluso va a misa, pero se quedan a ese nivel, y hay algo más. Entonces, si no entienden el combate de la fe, entonces su fe se va a degradar, se va a deformar, se va a diluir y se va a destruir sin que se den cuenta. Y esa es la astucia de los enemigos, que tratan de destruir la fe de los fieles, dándoles una fe modernista, una fe protestante, que no es la fe católica. Y ahí está la astucia de cómo hoy los enemigos de Dios quieren destruir la iglesia, y se han infiltrado en la iglesia para destilar su veneno en los espíritus, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, es que yo voy a misa, es que yo respeto al Papa, yo obedezco al Papa, creen que eso es suficiente, y en realidad eso es secundario en nuestra religión. Primero hay que tener una fe correcta, no una fe deformada, una fe auténtica, una fe católica, esa fe que defendió el Papa San Pío X contra el modernismo, porque el modernismo trata de darle otro sentido a las cosas, incluso a todas las virtudes les da un sentido que no es el verdadero. Entonces esa mentalidad liberal que se ha introducido en la iglesia, y que ya muchos católicos la han asimilado desgraciadamente, y la tienen realmente metida en el espíritu, y no logran comprender que la fe modernista, la fe del Concilio Vaticano II no es la misma que la fe católica de la Iglesia católica, la iglesia de siempre, la iglesia de la tradición. Entonces hay que hacer la diferencia. Es muy importante que comprendamos esa diferencia entre la fe católica y la fe modernista, que ellos la asimilan más bien a un sentimiento, no a una idea, no a una verdad. Entonces, según ellos, pues si es así, nuestros conceptos de la fe pueden evolucionar, y con el tiempo dicen que la doctrina de la iglesia es el fruto de la evolución, ¿verdad? Son evolucionistas.
Entonces la fe de la enseñanza de Dios, de Jesucristo, evoluciona. Entonces puede pasar que ya la fe católica no sea la misma que la que Jesucristo enseñó. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ya no es la misma, pues ya no es la misma iglesia, ya no es la misma fe, es otra cosa. Esa es la astucia de ellos para destruir la iglesia. Y ese espíritu de evolución, de reforma, está muy metido hoy en la gente que creen que todo evoluciona y que siempre están esperando novedades y están esperando cosas nuevas y modas y creen que la vida cristiana debe evolucionar, pero no. La vida cristiana solo acepta una evolución, es decir, que de ser malos nos volvamos buenos y que de portarnos mal nos portemos bien y de ser incrédulos pues que creamos en Dios, pero siempre es la misma doctrina, siempre la misma moral, siempre el mismo Dios. Entonces bueno, pues el Papa Francisco hoy ya está fomentando todos esos matrimonios homosexuales últimamente. Aquí en México hubo unos homosexuales que se suicidaron, se murieron, y les hicieron sus funerales en una iglesia en Aguascalientes, me parece, y les pusieron la bandera LGTB sobre los cuerpos de estas personas en la iglesia, y les hicieron la misa y todo. Entonces, ¿dónde está la moral de la iglesia? Ya cambió. Si se fija uno en la Biblia, el pecado de sodomía siempre fue prohibido por la iglesia, por Dios y por la iglesia. Entonces hay muchos lugares de la Biblia donde está claramente dicho que las personas que hacen eso pues irán al infierno. Y lo dice nuestro Señor, lo dice San Pablo. Y el gran ejemplo que Dios quiso dejar, el de Sodoma y Gomorra, porque precisamente esas ciudades se habían dado a ese tipo de pecados y por eso Dios las destruyó con fuego, para que quedara el ejemplo de qué piensa Dios de esos pecados. Entonces, ¿qué pasó? El Papa Francisco ya no cree en eso, está fomentando el pecado que es uno de los más horribles, más asquerosos. Bueno, pues el Papa Francisco está fomentando eso. Ya se están cambiando la iglesia y cada día se atreve a nuevas cosas. Ya se habla del sacerdocio de las mujeres, ya se habla, y todo eso lo están fomentando el Papa. Ahí está, que él no tiene esa misma semilla. La fe que él tiene es la fe modernista, es la fe evolutiva que cambia los conceptos. Si Dios dijo un día no robarás, ese concepto no puede cambiar, es siempre verdadero. Hoy también, como ayer, como hace 2000 años, no robar es un concepto claro, ¿verdad? Entonces, si uno adopta la fe evolucionista, es decir, que mi fe viene de ese sentimiento religioso, que hoy estoy entusiasta, mañana no, después sí, entonces cambian las cosas, no es estable. Pero la fe católica no es un sentimiento, es un concepto, es una enseñanza, es una verdad que Dios nos da, que Dios nos enseña, que Dios nos ha dicho y que debemos aceptar con nuestra inteligencia, ¿verdad? Esa es la enseñanza de Dios. Entonces, esa mentalidad de inestabilidad intelectual de las personas hoy es muy común. La gente cambia constantemente sus ideas, su manera de ser, su manera de pensar, y en otros tiempos decía, no, es que yo en otros tiempos yo estaba contra el aborto,
pero ya cambié, ya evolucioné, ya y pienso otra cosa ahora. Y así la situación se degrada porque no hay ideas estables, mientras que la realidad física, material, siempre es la misma, ¿verdad? Entonces, si yo hago algo que es malo para la salud, pues siempre será malo para la salud, aunque sea dentro de un siglo, aunque sea dentro de 1000 años, porque la naturaleza creada pues siempre es igual. Entonces, si la naturaleza creada tiene sus leyes que no cambian, pues entonces también hay una moral que Dios ha puesto en la naturaleza de las cosas, que hay que respetar. Entonces, eso no cambia. Podemos mejorarnos en el sentido de que somos mejores, que somos más buenos, corregimos nuestros defectos. Eso no es una evolución, es simplemente una corrección de algo que ya existe, pero que tiene un problema y se mejora, ¿verdad? Entonces, eso sí es normal, sí es algo bueno. Pero también el espíritu de los católicos puede haber una inestabilidad. Entonces hay esa mentalidad liberal que ha entrado en los espíritus no solo del mundo, sino de los mismos católicos, que tienen esa mentalidad liberal, que siempre quieren algo nuevo, que siempre quieren, según ellos, cambiar las cosas. Y no hay que cambiar las cosas, simplemente hay que corregirlas en el sentido que ya tienen y darles simplemente mejorarnos, pero siempre es la misma cosa, la misma actitud. O sea, en la vida cristiana, por ejemplo, si tenemos un defecto, un vicio, pues siempre será algo malo, pero nosotros lo que podemos cambiar es corregirlo, mejorarnos. Y en ese sentido sí se pues, concibe un cambio, pero siempre será el mismo concepto, es decir, esto está mal, esto está bien, y esta realidad es así, y no cambia, porque Dios hizo la realidad estable, las cosas que vemos Dios las hizo estables, pero no cambian de su naturaleza, pero pueden simplemente cambiar respecto a la manera a lo que está mal en ellas, pero siempre son iguales, siempre es lo mismo. Entonces, hoy vivimos una época en la cual se multiplica el mal, y en los católicos hay ese fastidio de estar siempre yendo contracorriente y de perseverar. Y llega un momento que a veces hay personas que se desaniman, que quieren abandonar ese combate, o que esperan otra solución. Entonces no tienen conceptos fijos, no tienen conceptos claros, no tienen conceptos estables, y por eso reniegan lo que antes pensaban. Porque mi familia todos piensan así, porque mis amigos todos piensan así, y es la moda, entonces se van adaptando al mundo. Entonces el mundo siempre ha sido inestable, pero la fe católica siempre ha sido estable, esa es la diferencia. Entonces hoy existe esa mentalidad liberal de conciliación, ¿verdad? Entonces hay que estar bien con todos a pesar de la verdad, y ese es el gran drama de nuestra época, que la gente sacrifica la verdad y por una falsa armonía. Pero aun si se llegara a una armonía temporal, será siempre eso, temporal, porque no hay estabilidad. Cuando uno renuncia a la verdad, entonces, como ya no hay referencia, todo es inestable. Y es lo que vivimos hoy en el mundo, que todo es inestable. Entonces, cada día se ven cosas más graves porque ya no hay verdad estable. Entonces, hay personas que antes decían, bueno, pues si alguien quiere
dejar su esposa y buscar otra, no está mal, está permitido porque hay el divorcio. Eso antes era así, pero ahorita ya van más lejos porque no hay estabilidad, no hay una referencia de la verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios ya no es referencia, pues entonces todo puede cambiar. Y al criterio humano, al gusto humano, a la moda. Entonces el hombre dice, bueno, pues antes buscaba otra mujer y ahora busca una persona del mismo sexo, o cosas más cada vez más horribles. Ya están hablando en ciertos países de hacer el matrimonio con animales. Y así van las cosas cada día peor, porque no hay estabilidad que da la fe, la estabilidad que da la enseñanza de Dios, que por ser Dios es la verdad. Y entonces tenemos esa garantía que es la enseñanza de Dios. Y es una gran es una gran seguridad y una gran ayuda, ¿verdad?, a hacer referencia a la verdad de Dios. Pero también puede haber una inestabilidad en la manera de vivir. Por ejemplo, aquellos que dicen, sí, yo acepto la ley de Dios, yo acepto la verdad de Dios, yo acepto la fe, pero la manera de practicarla yo la voy a hacer de otra manera. Entonces buscan soluciones prácticas que no son las que siempre usó la Iglesia y que son lo que se llama la prudencia humana, la prudencia mundana, la prudencia de este mundo que Jesucristo condenó, que todos los santos combatieron, la prudencia del mundo que no está basada en la verdad de Dios, en la fe. Entonces esa verdad, esa prudencia quiere usar los medios del mundo para hacer el bien. Ese es el pretexto que usaron los modernistas para cambiar la iglesia, para cambiar la misa, para cambiar todo lo que es la iglesia, diciendo, no, es que vamos a cambiar la misa, vamos a llamar unos pastores protestantes para que nos den su opinión y vamos a hacer una misa que les va a gustar a los protestantes y va a ser para los protestantes y también para los católicos, para convertirlos de esa manera, pero no se convirtieron. Entonces esas tácticas mundanas introducidas para, según eso, proteger, para que la iglesia crezca, para que la gente se convierta, esas tácticas de falsa prudencia son destructivas de la iglesia, porque es lo que está destruyendo hoy la iglesia, esas falsas tácticas de conversión de los demás. Y esa mentalidad es una mentalidad de adaptación que es mala, porque Dios tiene sus reglas y dice, bueno, con el mal no juegues, con el demonio no discutas. Y hoy siempre el Papa tiene la palabra de diálogo en su boca, pero es que el diálogo, alguien que posee la verdad no necesita hacer diálogo, porque ya sabe la verdad. Sobre todo si este diálogo siempre se entiende con aquellos que están errados. Entonces no es diálogo. Podemos hablar con una persona que no es católica para ayudarla, para darle la verdad, para transmitirle la verdad, para ayudarla y convertirla, pero no es un diálogo, es que nosotros le vamos a transmitir la verdad como es, y él debe simplemente aceptarla. No es que nosotros la inventamos o que hacemos algo que es que no es correcto, sino que la verdad existe antes que nosotros y simplemente se trata de transmitirla. Entonces el diálogo es cuando uno se pone en el mismo nivel, alguien que tiene la verdad y con alguien que tiene la mentira, y que van a discutir para encontrar una vía de medio entre los dos.
pero ese diálogo es malo. ¿Por qué? Porque vamos a quitarle a la verdad para que fulanito esté de acuerdo, para que fulanito la acepte, para que él ponga de lo suyo y yo pongo de lo mío y así ya vamos a estar todos contentos. No, es que la verdad no admite eso, no admite ese mercado, ¿verdad? Ese mercado del diálogo. No, es que la verdad se toma como es. Entonces, cuando se está hablando continuamente del diálogo, es como destruir la verdad, es como renunciar a la verdad para que todos acepten lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Y el típico ejemplo fue que cuando hicieron la nueva misa, pues llamaron a varios pastores protestantes y que ellos dijeron, bueno, es que esto a mí no me gusta de la misa católica, habría que quitar eso, habría que quitar aquello, vamos a poner esto, etcétera. Entonces hicieron una misa que está más que contaminada de protestantismo y tiene elementos protestantes, y esa misa, como decía Monseñor Lefebvre, está envenenada y lleva poco a poco a perder la fe. Entonces esa misa es mala porque lleva a perder la fe. Entonces no es posible que alguien diga hoy, es que la nueva misa está bien. No se puede decir eso. Y no era lo que Monseñor Lefebvre enseñaba. La nueva misa es mala y hay que evitarla. Y si hay personas que van a la nueva misa, pues digamos, pues a lo mejor lo hacen sin saber, lo hacen sin darse cuenta y tal vez de buena voluntad, pero están cometiendo un error, y yo no puedo de ninguna manera decirles que vayan a la nueva misa porque sería decirles que hagan algo malo, y yo no tengo derecho a eso. Es inmoral, es pecado hacer algo así. Entonces, al límite podemos callar y dejarlos cuando no se les puede explicar, cuando no hay manera de hacerles comprender. A veces uno simplemente no dice nada, pero no es que no tiene derecho a decirles vayan, está bien, o no tenemos ese derecho, porque esa misa es la que está destruyendo la fe de los fieles. Y ya los fieles hoy de la iglesia moderna, ya pues a todos tienen espíritu protestante y creen que son católicos, pero están volviéndose protestantes. Y es lo que Lutero hizo en Alemania, de una manera muy astuta. Es la misma reforma que hizo Lutero, porque Lutero, en aquel tiempo, él estaba contra la misa. Entonces comenzó a cambiar las cosas, comenzó a hacer que el altar tuviera una forma de mesa, a quitar la cruz, a quitar los santos, exactamente lo mismo que se hizo en la Iglesia del Vaticano II. ¿Qué quiere decir? Que se está sufriendo el mismo proceso hacia el protestantismo que hizo Lutero, exactamente el mismo. Entonces, que los pastores no adviertan, o que los pastores callen, que los pastores incluso animen a ir a esa misa, es escandaloso. Es una cosa tremenda, es una cosa escandalosa. Y por eso, pues Monseñor Lefebvre vino a fundar esa obra, que era para él era la pupila de sus ojos, o sea, con mucho cuidado él fundó la Fraternidad San Pío X, nos dio lo mejor. Teníamos muy buena formación en el seminario y nos dio todo lo que él encontró de mejor para que la fraternidad fuera como una especie de faro en este tiempo de oscuridad, para que la gente no pierda la fe, para que se rescate la fe y que volvamos la tradición vuelva a la Iglesia. Pero el gran problema de los católicos de hoy es que a veces, incluso cuando ellos quieren ser tradicionalistas, pues
hay una contaminación del espíritu liberal, que no es tan fácil de discernir, ¿verdad? Porque no es solo las ideas, sino también la mentalidad, un estado de ánimo, un espíritu. Y así que hay católicos que son tradicionales, pero que tienen simpatía por el mundo. Y a veces son con las modas, a veces son como con las distracciones, las actitudes, la manera de vivir, y tienen simpatía con el mundo, pero no ven que la vida católica no es solo ir a misa y decir yo creo o yo soy católico, sino también es una manera de vivir. Y eso es el espíritu de la fe, es también vivir según la fe. Entonces, ese espíritu de la fe es muy importante, que es contradictorio con el espíritu liberal. El espíritu liberal que hoy los católicos en general están embebidos de ese espíritu liberal, y también muchos tradicionalistas que se han convertido, que eran tal vez del mundo y se convirtieron a la tradición, pero que no han comprendido todo la amplitud del espíritu de la fe, porque no es solo decir yo acepto esto, sino hay que vivir según esas verdades. Y particularmente en la prudencia cristiana no es tan fácil practicarla en nuestra época, porque hay reglas de prudencia cristianas que no se pueden conciliar con las reglas de prudencia mundanas, ¿verdad? Por ejemplo, es una falsa prudencia ese espíritu de diálogo que el Papa Francisco siempre anda diciendo. Ese espíritu de diálogo es imprudente. Siempre todos los santos han dicho, no hay que discutir con el mal, no hay que discutir con el demonio, no hay que discutir con los enemigos de Dios. En otros tiempos estaba prohibido hablar con los protestantes, estaba prohibido, los católicos no evitaban. Pero hoy cualquier católico ignorante, se pone a discutir de cosas que no sabe, que no ha leído, que no ha estudiado, se pone a discutir de eso con protestantes y resultado, pues los engañan, los engatusan con todas estas cosas que ellos no saben, porque no han estudiado la Biblia. Entonces son católicos ignorantes. Entonces esa mentalidad liberal no solo es cuando son ideas abiertamente liberales, sino también es un estado de ánimo, es una predisposición al liberalismo, y es lo que lleva a muchos católicos a cometer errores, ¿verdad? Como algunos dicen, sí, yo soy católico, pero me voy a casar con una protestante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que yo la voy a convertir, pero eso no siempre es posible, porque hay personas que a veces han arruinado toda su vida y han arruinado toda la vida de su familia porque se han casado con una persona con la cual no comparten la fe, no comparten la manera de educar a los hijos, porque la manera de educar a los hijos se inspira en la fe. Entonces van a tener una familia dividida, unos hijos que tal vez no lleguen a ser católicos, unos hijos que, como no han tenido una educación seria, cuando crezcan van a dar muchas decepciones a sus papás, y entonces no va a haber una educación seria. Entonces, pues teóricamente yo voy a convertir a esta persona, pero es que no funciona siempre. Por eso la verdadera prudencia de la Iglesia nos pedía que los católicos no se casen con protestantes. Lo ideal es que, si quieren, es probar a convertirlos antes del matrimonio, y si se logra que se conviertan, pues entonces sí, ¿verdad? Pero casarse con uno protestante antes estaba prohibido. A veces la Iglesia lo permite para evitar males mayores, para evitar otros, pero en sí es una imprudencia, ¿verdad? Y es la mentalidad liberal, que a todos les parece fácil. Y entonces creen que
es muy fácil hacer las cosas, pero no, hay reglas de prudencia que la Iglesia nos da y que siempre ha dado, ¿verdad? Entonces hoy ya no ven eso, ya muchos católicos no ven eso, o muchos católicos tradicionalistas no ven el peligro que hay de ir a ver cualquier espectáculo, cualquier distracción, cualquier película, sin criterios, sin precauciones, y hay cosas que no se deben ver, simplemente no se pueden ver ni puede asistir a ciertos espectáculos, a ciertas películas, a ciertas diversiones, ciertos lugares, pero ellos creen que eso no es malo, Entonces, esa falsa prudencia que es fruto de un estado de ánimo que es liberal, y ellos no lo ven, ese es el problema, que ellos no lo ven. Entonces, yo mismo en el seminario, cuando estaba en el seminario, yo veía, pues sí, había seminaristas que eran tal vez piadosos, que eran tal vez buenas personas, pero no veían toda la prudencia que hay que tener en este mundo. Entonces querían adaptar a muchas cosas, decían, no, es que esto es exagerado. Y Monseñor Lefebvre a veces tenía que intervenir, ¿verdad? Porque a un momento dado comenzaron unos seminaristas a decir, no, es que no es necesario criticar el mal, no es necesario combatir el mal, es suficiente que hagamos el bien, que conozcamos la verdad. Pero Monseñor Lefebvre tuvo que hacer un sermón especialmente para decir que nosotros, para ser católicos, debemos ser antimodernistas, debemos ser anticomunistas, debemos ser etcétera, todos los errores, ¿verdad? Y él tuvo que hacer ese sermón porque en el espíritu de muchos seminaristas que después se volvieron sacerdotes, no estaba claro que hay que ser ¿verdad? Entonces, y Monseñor Lefebvre también se quejaba al final de su vida, decía, es una cosa espantosa que todavía hay sacerdotes que me preguntan que si pueden decir a los fieles que vayan a la nueva misa. Y eso él decía que era espantoso, es decir, a pesar de haber hecho todo el seminario en Econ, de haber estudiado la teología católica, de haber escuchado las conferencias de Monseñor Lefebvre, no habían todavía comprendido que no hay que ir a la nueva misa. Entonces, Monseñor decía, es algo espantoso. O sea, que hay católicos que son liberales y que no logran quitarse esa mentalidad del espíritu. Y yo pienso, ¿por qué hoy la Fraternidad San Pío X está en crisis? Pues por esa mentalidad, que en tiempo de Monseñor Lefebvre todavía no se veía bien hasta qué punto el católico liberal es tenaz, es obstinado, es ciego, y que tienen ese espíritu liberal y que creen que son tradicionalistas. Tal vez sí, pero no ven todas las consecuencias de tener una fe y tener una prudencia cristiana, no ven todas las consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las causas de que hoy la Fraternidad San Pío X esté en crisis? Pues hay varias causas, porque muchos católicos de la llamada resistencia dicen, pues sí, es porque se abandonó el combate doctrinal. Sí, es verdad, es porque se abandonó el combate doctrinal, pero no es la única razón, porque si no vemos todas las razones, también nosotros en la resistencia vamos a caer en el mismo error. Así que cuidado. Entonces, el combate doctrinal en tiempo de Monseñor Lefebvre estaba muy claro, porque yo me acuerdo que todos teníamos bien los conceptos bien claros, porque Monseñor Lefebvre siempre nos orientaba, siempre hablaba él, y asistíamos a sus conferencias en el seminario, a sus sermones, y estaba claro, porque él hablaba claramente, y en todos sus sermones denunciaba los errores del concilio. En todos sus sermones siempre hacía una alusión a lo que está pasando hoy, siempre.
Así, por eso yo no entiendo cómo hoy muchos sacerdotes de la Fraternidad San Pío X no hacen alusión a la problemática de la Iglesia y hay muchos que solo hacen sermones muy espirituales, pero esa espiritualidad es vana, es una espiritualidad sentimental, porque cuando uno abandona las ideas y quiere hacer espiritualidad, forzosamente siempre es una espiritualidad sentimental. Entonces, aquella espiritualidad que no está fundada en las ideas, en la doctrina, en los conceptos de la fe, es una espiritualidad sentimental. Eso es el modernismo, eso es la Iglesia, es lo que hablan los sacerdotes modernistas en sus sermones. Todo es puro sentimentalismo. Sí, hay que ser buenos porque eso es bonito, porque no es porque Dios lo dijo, no es porque es la verdad, no es porque es la doctrina de la Iglesia. Entonces ya no está tan claro el concepto de la fe. Entonces, ¿por qué después de la muerte de Monseñor se ha, como dicen, metido agua en el vino en el combate de la doctrinal de la Fraternidad San Pío X? Porque en el fondo muchos sacerdotes no habían comprendido el espíritu doctrinal de Monsieur Lefebvre, no lo habían comprendido bien. Entonces estaban solo en la superficie, tenían un espíritu liberal y no se habían purificado a fondo de ese espíritu liberal. Por eso al final de su vida, Monsieur Lefebvre, poco antes de morir, él dijo, él comenzó a comprender la amplitud del problema del espíritu liberal. El espíritu liberal es un veneno que es más sutil. Es un estado de ánimo, una mentalidad que lleva al liberalismo. Y él leyó un libro de una historia del catolicismo liberal de Barbier, es un autor francés, me parece que era sacerdote, y él dijo, si yo hubiera leído ese libro describía todos los problemas que había habido entre los católicos auténticos y los católicos liberales en el siglo XIX, y él describía cómo había pasado todo eso. Entonces ahí se describe muy bien qué son los católicos liberales, y San Pío X decía que son un peligro. Los católicos liberales son un peligro, son enemigos de la Iglesia. Y entonces Monsieur Lefebvre, después de leer ese libro, dijo, si yo hubiera leído este libro antes de fundar la fraternidad, yo hubiera hecho la fraternidad de otra manera lo hubiera hecho, porque ya él vio a qué punto el espíritu liberal es dañino. Entonces hay católicos tradicionales que son capaces de decir todo bien, pero con el tiempo van bajando la guardia, van degradándose, porque sus conceptos no son fijos, no son estables, son evolutivos también, traen esa mentalidad del mundo donde vienen, que son a veces gente convertida, que se viene a la tradición, pero que no han asimilado bien el combate del doctrinal de la tradición. Entonces hay un abandono gradual, a veces comienza por actitudes, por cosas sencillas, generalmente la prudencia, y por eso cuando nosotros vemos los sermones, las conferencias de Monseñor Felé o del Padre Smith-Berger antes del año 2000 o incluso antes, ellos criticaban mucho el liberalismo, criticaban mucho a Roma y realmente hablaban bien. Pero desde que comenzaron a abrir las puertas hacia Roma y comenzaron primero esa peregrinación que hicieron a Roma en el año 2000 y que fueron recibidos por el cardenal Castellón Hoyos y que les hicieron muy bonitas sonrisas y diciéndoles, es que no es tan difícil, todo se va a arreglar, vamos a platicar, vamos a hacer diálogo, y ahí comenzó un cambio en la actitud de Monseñor Felé.
de apertura y abandono del combate doctrinal. Fue gradual, fue algo que a poco se fue haciendo y cada día están peor, ¿verdad? Entonces cada día están peor y ya todo lo que pasa con el Papa, todos los escándalos que ya son una letanía de escándalos tremenda y ya no se ponen a denunciar eso claramente. A veces critican en privado cositas así, pero ya no se ve ese combate doctrinal público, abierto. Entonces están bajando la guardia y ese abandono del combate doctrinal es la principal causa de la crisis de la fraternidad, como hoy la conocemos. Y porque ya no se ve la necesidad de hacer ese combate doctrinal. Creen que todo se hace por el diálogo y que Monseñor Felé se cree muy hábil en su diplomacia y era demasiado optimista cuando hacía sus conferencias diciendo, no, es que Roma está cambiando, Roma está abriéndose a nosotros, y creaba un optimismo infantil entre los fieles, y él mismo se la creía, él mismo. Entonces él con Monseñor, el padre Smilberger estaban en esa misma posición y son los grandes autores de la crisis de la fraternidad San Pío X. Pero hay otras causas. Yo pienso que las causas de la crisis de la fraternidad no solo es ese abandono del combate doctrinal, también las faltas de caridad que yo vi cuando estuve en Europa, cuando estuve en Francia, faltas de caridad que había entre sacerdotes o entre fieles, y vi muchas. Y yo pienso que toda esa mentalidad un poco dialéctica que había entre los miembros de la fraternidad, de que Monseñor se quejaba, él se quejaba al final de su vida diciendo, es que siempre hay problemas, ¿por qué? Es como diciendo, ya estoy cansado de que me hablen que aquí hay problemas de esto, aquí hay problemas de aquello, cosas que no eran realmente, eran problemas sobre cosas secundarias, pero problemas. Entonces esa mentalidad dialéctica que hay entre muchos miembros de la fraternidad ha hecho mucho daño, y yo pienso que esas faltas de caridad también llevaron a que Dios, por decirlo así, abandonara a la fraternidad a su suerte, porque Dios no acepta esa mentalidad de faltas de caridad constante, de esa caridad para exaltarse a sí mismos, para, no sé, esa mentalidad es mala. Y después el espíritu humano, también es otra de las causas de la crisis de la fraternidad, el espíritu humano, que es esa mentalidad de actuar siempre por razones humanas. Las razones humanas no son malas si están siempre sometidas a la fe, a la voluntad de Dios, a las razones divinas, pero cuando comienza a independizarse y a hacer cada quien por su propia razón querer arreglar todos los problemas, pues es un espíritu humano que prevalece sobre el espíritu de fe, y eso también es mentalidad liberal. Entonces todos tenemos un espíritu liberal latente, porque somos hijos de este tiempo, nacimos en esta época y estamos de alguna manera contaminados, puede ser, pero si no ponemos cuidado, pues nos vamos a dejar ir a esa mentalidad y vamos a exagerar las necesidades humanas, o a negligir el espíritu de oración, la prudencia cristiana, y vamos a comenzar a flaquear. Entonces ese espíritu muy humano, de esos sacerdotes que hacen mucha psicología, en lugar de decir, no, lo que convierte realmente a las almas no es la psicología, es la gracia de Dios unida a la fe, eso lo convierte a las almas. Entonces la psicología puede dar alguna ayuda, pero no es lo que convierte a las almas. Entonces hay sacerdotes que estaban siempre con métodos humanos, con maneras demasiado humanas,
y eso es debilitar la fe, aunque no la nieguen, ¿verdad? Aunque no la nieguen, pero están debilitando la fe cuando se vuelve uno demasiado humano. Entonces ya sabemos que lo humano está afectado por el pecado original y hay que tomarlo con pinzas, todas las cosas humanas, porque estamos portados, estamos llevados al mal, todos, nacimos así. Entonces toda nuestra vida será una batalla, será una guerra, porque yo siempre tendré tendencia al mal. Y eso no se acabará hasta el día de mi muerte, tendremos todos tendencia al mal. Entonces toda la vida hay que ir como un pescado que está en el río, que tiene que nadar contracorriente, siempre será así. Entonces el espíritu humano cree que no, ya para qué ser pesimistas, hay que vivir la vida, hay que estar alegres, hay que etcétera, y ya minimizan el combate cristiano. Y otra de las razones que yo pienso de la crisis de la fraternidad San Pío X es que muchos sacerdotes tenían admiración, yo pienso sincera, por Monsieur Lefebvre cuando él vivía, pero ellos quisieron en cierta manera emular ese carisma que Monsieur Lefebvre tenía, que era una persona que era muy atraía la simpatía de todos y que lograba hacer muchas cosas porque era un alma muy llena de fe, un santo. Pero no todos tienen ese talento. Entonces unos quisieron imitarlo, quisieron crecer como él, entonces quisieron, pero no estaban a la altura de Monseñor Lefebvre. Esa ambición también de querer hacer las cosas mejor de las que Monseñor Lefebvre las hizo, teniendo negligencia por las recomendaciones que nos dejó. Entonces yo vi muchos superiores que querían hacer las cosas a su modo y estaban un poquito haciendo excepción aquí sobre esto que Monseñor Lefebvre dijo. Yo no digo que Monseñor Lefebvre fuera infalible, pero sí en general había que aceptar sus recomendaciones, pero cuando uno se pone a hacer excepción aquí y allá y en todos lados, llega un momento en que uno abandona la actitud que él nos dejó, y a veces yo vi casos de mucha vanidad en ciertos superiores, ese narcisismo. Y el padre Simulán, que era el superior del seminario de Con cuando Monseñor Lefebvre murió, poco tiempo después de la muerte de Monseñor, él hizo un artículo, un escrito, en el cual decía que el padre Monseñor Felé había hecho más por la fraternidad que Monseñor Lefebvre. O sea, hay que realmente estar muy mal para decir algo así, ¿verdad? Es ceguera espiritual. Entonces, ahora se está verificando, por toda esta decadencia, se está verificando lo que Monseñor Lefebvre había dicho en su sermón de las consagraciones episcopales, diciendo: si yo hubiera continuado a hacer pactos con Roma, eso se llamaría operación suicidio. Pero lo que estamos haciendo hoy, es decir, estas consagraciones episcopales, es la operación rescate. O sea, que ya él había abandonado esos tratos con Roma, porque ya él vio que Roma pues no era honrada, que no se podía confiar en ella, y entonces él dijo: si yo hubiera seguido ese camino, hubiera hecho la operación suicidio. Entonces él paró los tratos, las conversaciones con Roma, y él dejó las cosas así. Pero después de su muerte, sus sucesores, que se creyeron muy inteligentes, y dijeron: vamos a reanudar esas relaciones con Roma y esa apertura a Roma. Y entonces, ¿qué pasó? Pues fue la operación suicidio, lo que estamos viendo hoy, y así van las cosas. Entonces, ya
ya muchas personas, ya en la fraternidad, muchas personas van a la fraternidad porque les gusta la misa, porque es bonita la tradición, porque es bonita la música, pero ya no ven el combate doctrinal, ya no ven el combate de la fe, ya no ven, lo ven de una manera muy diluida. Entonces, aquí en México ha habido muchos fieles que se han ido, por ejemplo, que se están yendo de la fraternidad a la fraternidad San Pedro. ¿Y por qué eso? ¿Por qué ese fenómeno? ¿Verdad? Entonces hay algo que no va. Y en Guadalajara parece que hay mucha gente se ha ido. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, es la culpa de los sacerdotes que ya no han instruido suficientemente a los fieles, y ya los fieles no ven la necesidad de decir, bueno, ¿por qué voy a estar aquí en la fraternidad San Pío X si la fraternidad San Pedro es igual? Ya no ven la necesidad, están mal formados, entonces se van. Entonces en la fraternidad San Pedro, en la fraternidad, en las congregaciones Ecclesia Dei, ellos no critican el concilio, y algunos aceptan la nueva misa. Entonces, ¿a dónde van? Se está haciendo marcha atrás. Entonces ahí está el veneno de los enemigos de Dios que han querido corromper la fe, haciendo una nueva fe, pero también el veneno del espíritu liberal, que es una práctica de la fe que está también corrompida, que esa práctica es una manera de vivir y se llama espíritu liberal. Entonces es peligrosísimo ese espíritu y hay que liberarse de él, y hay que alejarse de las personas que tienen esa mentalidad porque son peligrosas. Y nos van a decir, no, es que no seas exagerado, no seas rigorista, no, ahorita todo el mundo hace eso, no te preocupes, no es algo malo. Y entonces así poco a poco se la llevan para degradar nuestra actitud cristiana de fervor, de combate, de firmeza, de lucha, y ya se va a destruir eso poco a poquito. Están diluyendo la fe de una manera con dosis homeopáticas, y ahí está el gran peligro, la gran astucia diabólica, ¿verdad? Entonces los católicos no debemos bajar los brazos y estar siempre alertas, y la prudencia cristiana nos dice eso. Toda la vida cristiana es combate, eso está también en la Escritura. La vida cristiana es toda un combate, así que cada vez que hacemos una obra contra el pecado, contra nuestros vicios, nuestros defectos, pues eso es combate. Pero también hay un combate que es exterior, que es social, en el cual combatimos a los enemigos de Dios que están en el mundo, las ideas, las falsas ideas, y las falsas enseñanzas. Entonces el problema en México es que mucha gente no entiende el combate doctrinal, porque no leen. Entonces el combate de las ideas, el combate de la doctrina, no lo entienden bien, porque para ellos es suficiente portarse bien y rezar y decir el rosario, ir a misa, y ya creen que son perfectos católicos, ¿no? Pero no entienden el combate de la fe, el combate doctrinal y el combate de las ideas, de los conceptos. Entonces ese combate se aprende en los buenos libros que nos enseñan ese combate, pero hay católicos tradicionalistas que no inculcan a sus hijos la lectura, y esos hijos se vuelven apáticos desde el punto de vista doctrinal. Cuando crecen son iguales que ellos, o sea que no más les basta ir a misa y a no robar ni matar, y ya creen que son buenos católicos, pero eso no son buenos católicos, son fácilmente absorbidos por el espíritu liberal y se vuelven liberales, aunque digan lo contrario. Entonces pidamos a la Virgen María en esta misa, vamos a pedir porque tenga compasión de la Iglesia, porque esta sociedad
en la cual ya no, Cristo no es rey, entonces crea también una mentalidad especial en la gente, porque se acostumbran a vivir como si Dios no existe. Entonces se necesita volver a una sociedad cristiana, una sociedad en la cual en la Constitución del Estado, en el primer artículo, diga: este país es católico y aquí se respeta la ley de Cristo. Eso es lo que falta. Entonces, cuando se haga una sociedad realmente cristiana, con una legislación que respete los 10 mandamientos y la ley de la Iglesia, entonces se podrá hablar de una restauración y poco a poco extirpar el veneno que hay en los espíritus del espíritu liberal, que es tan dañino y que es tan destructivo, porque casi es incoloro, ¿verdad? Es difícil de percibir y por eso muchos no saben defenderse de ese espíritu. Vamos a pedir al Corazón Inmaculado de María que nos proteja. No olvidemos de pedir por los difuntos en este mes de noviembre. Pidamos por los difuntos, por nuestros difuntos, por los difuntos y todas las almas del purgatorio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del